Muy bien, Franklin. Entonces, con el favor de Dios, vamos a iniciar con una oración para entregar este estudio en las manos de Dios, para disponer nuestro Amén. corazón, que nuestra mente, ¿no es cierto?, abrirla para que el Señor opere en ella. Vamos nosotros a llevar a nuestra mente, ¿qué cosa? Palabra de Dios. Nosotros en la mente tenemos que tener mucho cuidado con lo que metemos, porque en la mente podemos meter cosas, pero no podemos sacar cosas. Es increíble. Quedan ahí. Por eso es que es muy importante las cosas que nosotros metemos en nuestra mente, porque quedan para siempre. Entonces vamos a pedir que esto que vamos a estudiar ahora sea la voluntad de Dios, sea la palabra genuina de Dios, que Él, Amén. que Él obre, que Él hable, que Él opere en nuestras vidas, la mía y la tuya. Amado Amén, Padre, pastor. le damos muchas gracias por este estudio y en el nombre bendito de Jesucristo nos encomendamos a usted, que usted obre en nuestra inteligencia, que usted se revele a nuestra persona, que usted, Señor, ponga en nuestro entendimiento su voluntad, su palabra. Le doy gracias por el interés, por el amor de Franklin a usted. Le doy gracias por mi interés también, Señor. Usted es el que ha obrado en la vida de cada uno y ha puesto esto valioso, precioso, Señor, que es amar a usted, que es creer en sus promesas, que es entender, Señor, que esta vida, por muy hermosa que sea, por muy maravillosa y extraordinaria, hay algo que es mucho más grande, algo que es eterno. Gracias, bendito Dios. Ponemos este estudio en sus manos en el nombre de su Hijo. Amén. Amén, pastor. Muy bien. ¿Cómo le fue, amigo Franklin, con los versículos, los pasajes? ¿Los pudo leer? Sí. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer, los vamos a profundizar. Bien, tenemos tres pasajes para Perfecto. estudiar. El primero es Hechos capítulo 2. ¿Cómo? Hechos capítulo 2, versículo 43 al 47. Este pequeño pasaje habla de la vida de los primeros cristianos, lo que ellos comenzaron a hacer. Atención, estos son los primeros cristianos en el mundo. Después de ellos vinieron muchos más, nosotros entre ellos. ¿Qué particularidad tuvieron ellos como personas? ¿Qué cambio se produjo en la vida de ellos? ¿Hubo un antes y hubo un después o siguieron siendo las mismas personas? Eso es lo que vamos a ver en este pasaje, ¿ya? Fueron totalmente distintas. Porque el Señor mandó a predicar por el mundo el evangelio, Sí, a tener la potestad en poner las manos, echar demonios. vamos a ver hoy día, entre muchas cosas, tres cualidades que los primeros cristianos despertaron en su vida. ¿Y qué significa eso? Que nosotros como cristianos también tenemos que despertarlas, porque si la palabra de Dios que obró en ellos produjo esto, la misma palabra puede hacer lo Hoy día. mismo en nosotros, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice este pasaje? Mira, lo voy, como usted ya lo leyó, Hechos capítulo 2, versículo 43 al 47, yo voy a rescatar los versículos claves, ¿ya? Por ejemplo, el Listo. 44, fíjate el 44, dice, todos los que habían creído, entonces, atención, aquí va a hablar de quiénes, de todos los que habían creído, ¿ya? ¿A quiénes se está refiriendo? A los que habían recibido el mensaje, se bautizaron, se arrepintieron, tomaron la decisión de comenzar una nueva vida en Cristo. De ellos está hablando, no de cualquier persona, ¿ya? Ese es el contexto del capítulo 2. Y dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. La primera cualidad que vemos en este pasaje es que estaban juntos. Había un deseo de estar juntos. Los que habían creído
querían tener comunión con otros que también habían creído. ¿Se entiende? Sí. Hay un deseo natural de las personas que han creído de querer tener comunión, de querer compartir con otros que también creyeron. Y dice, y tenían en común todas las cosas, al grado que vendían sus propiedades, las repartían y que sirvieran para todo. Mi casa ya no es mi casa, mi auto ya no es mi auto, no sé, lo que tengo en el banco ya no es mío, quiero compartirlo con ustedes. Mis animalitos no son míos, Claro, cabra. ellos de alguna manera cometieron el error de pensar que el Señor Jesús venía ese año, una cosa así. ¿Y cuál fue el problema? De que esto terminó en que empobrecieron y las iglesias de otros lados los tuvieron a ellos que ayudar económicamente para salir adelante. ¿Por qué? Porque está bien compartir, está bien no ser materialista, pero mientras estamos en el mundo necesitamos tener un techo, necesitamos trabajar, y es palabra de Dios que seamos responsables, que trabajemos, que con el sudor, dice, de nuestra frente, que con lo que trabaja nuestra mente, nuestras manos, nosotros podamos cubrir nuestras necesidades y ayudar al prójimo. Honramos, dice la palabra, honramos a Dios, glorificamos a Dios cuando trabajamos de una manera digna, de una manera que agrada a Dios, ¿no es cierto? Entonces estas personas, fue tanto el fervor, fue tanto el deseo de querer compartir con otros que habían creído, que no hacían nada más, hermano. Todos los días hablaban la palabra, todos los días oraban, todos los días se juntaban a compartir la experiencia de haber empezado una vida en Cristo. Y dejaron de trabajar, renunciaron a sus posesiones, se fueron a un extremo. Tú has escuchado el dicho que todos los extremos son malos, ¿no es cierto? Mateo 6:33 es un versículo muy conocido. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El Señor Jesús no nos enseñó a solamente buscar el reino. El Señor Jesús nos enseñó a qué? A priorizar la búsqueda del reino. ¿Estamos claros ahí? ¿Cómo priorizar que lo primero es el reino? Lo más importante. El Señor Jesús en Mateo 6:33, por ejemplo, dijo, buscad primeramente el reino de los cielos. O sea, tiene que ser lo más importante para mi vida, buscar el reino. ¿Cómo? Cosas pasarán, son materiales, no cosas son materiales. Exactamente, son temporales, pero mientras estamos en el mundo las necesitamos. Por ejemplo, trabajar, por ejemplo, un techo, la ropa, el alimento, son cosas que necesitamos, ¿no es cierto? Pero la regla que enseña el Señor Jesús es priorizar nuestra vida espiritual. ¿Qué significa eso? No podemos transar, no podemos negociar con el mundo, amigo. No podemos negociar con el diablo. Nuestra salvación tuvo un precio muy alto y no es para estarla apostando ni estar negociando. Nuestra salvación costó el sacrificio de Cristo en la cruz. No podemos estar negociando, no podemos estar regalando esa oportunidad, no, para nada. Entonces, nuestra salvación tiene que ser una prioridad en nuestra vida, no una cosa más. Tiene que ser una prioridad en nuestra vida, ¿ya? Eso significa, el Señor Jesús enseñó que el reino era una prioridad en nuestra vida, pero no dijo que era lo único en nuestra vida. No sé si se capta la diferencia entre decir exclusivo y entre decir prioritario. ¿Tú captas la diferencia, Franklin? Claro, exclusivo es como algo que de repente tiene un auto. Pero la prioridad es la salvación, de alma de Claro. Exclusivo significa lo único, no hay más, es lo único, ¿ya? El Señor no nos enseñó a ser fanáticos. El Señor Jesús no nos enseñó a ser fanáticos. El Señor Jesús nos enseñó ¿a qué?
a darle prioridad a las cosas espirituales. A la espiritual. Exacto, a veces vamos a tener que elegir entre cosas del mundo y cosas del reino. Y nosotros debemos elegir las del reino. ¿Por qué? Porque las cosas del mundo pasan, pero las del reino son eternas. Entonces, ¿qué pasó con estos primeros cristianos? Ahora, pone atención, Franklin. Estas son los primeros cristianos, o sea, estos cristianos eran guaguas, eran los primeros. No existían pastores, no habían personas que llevaban años, no, son los primeros. Son las primeras personas que se bautizaron. ¿Ya? Entonces, ese es el contexto. Y ellos entendieron esa parte mal. Ellos solamente se dedicaron al reino. Dejaron de trabajar, vendieron todo lo que tenían. No, entendieron mal. Era tanto el fervor, era tanto el amor, era tanto lo feliz que estaban, que solamente todos los días, ¿ya? Fíjate el versículo 46, te lo voy a leer. Perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué nos dice? Que esto era todos los días. No era el día domingo nomás que se reunían ellos. Hay un monasterio en Jerusalén que se llama San Silvestre. Eso queda en el desierto, fuera de Jerusalén. Y para allá se fue este monje que le da orden allá. Ellos se encerraron totalmente allá. O sea, ellos no ven, no tienen ni luz, ni teléfono, nada. Ellos viven con la luz del Señor, con eso viven y con la donativa que le da la gente. Bueno, eso actualmente existe. El que quiera vivir así es libre de hacerlo. Ya entendámoslo así. Si alguien quiere vivir así, es libre de hacerlo. Pero lo que enseña Dios es que nosotros tenemos una vida terrenal y una vida espiritual. Y para cubrir las necesidades terrenales, tenemos que llevar a cabo actividades terrenales. Por ejemplo, como dijiste tú, trabajar. Un padre de familia también tiene una necesidad material o terrenal de educar a su hijo. Es más que trabajar. Educar a los hijos, por ejemplo, si tiene familia. Educar a los hijos es una actividad terrenal también. ¿No es cierto? Entonces, entender que estos primeros cristianos dejaron todo de lado y dedicaron 100% a la iglesia. Al poco tiempo, ¿qué pasó? No tenían para comer, perdieron sus propiedades, no, quedó la tendalada. Pero entendamos, estos eran niños, guaguas. Ellos no tuvieron maestros, solamente, tenían los apóstoles, ¿ya? No tenían experiencia. No tenían guías. No habían personas, porque después de estas personas, siempre la iglesia tenía personas que llevaban años en la iglesia, o tiempo. Entonces, distinto, ¿ya? Ellos... Cuando estudiamos lo de Saulo, ¿se acuerdan? Pero vamos por partes. Saulo lo orientó, le dijo, hermano, no se tomen toda la comida, poco a poco, que vienen los demás. Es el mismo problema. Y ponerse, desperdiciarse un poquito. Ese es el mismo problema, pero cuando Pablo enseña eso, es lo mismo. Aquí el pasaje que estamos viendo ahora son judíos, son los primeros cristianos, son judíos. En la carta que enseña Saulo o Pablo, son personas que eran gentiles, no eran judíos, eran de Corinto. Eran a los griegos. Claro, pero la situación es la misma, eran personas nuevas que no entendían, cometían errores de novato, ¿no es cierto?, de recién iniciado. No habían personas que le enseñaran. Entonces al principio costó, pero nosotros, gracias a Dios, ya pasamos esa etapa, porque ya la iglesia lleva 2000 años en la tierra. Nos da una experiencia. Tenemos, ¿no es cierto?, experiencia, tenemos antecedentes, historia de la iglesia, tenemos la Biblia completa. En ese tiempo, amigos, no existía la Biblia como la conocemos ahora. Ellos tenían algunas partes del Antiguo Testamento y algunos no tenían ni el Antiguo Testamento.
el Nuevo Testamento, el, el Nuevo Testamento demoró alrededor de 70 años en formarse, que fueron los primeros 70 años, los primeros 70 años. Dígame, el libro del Apocalipsis, cuando lo escribe, que lo Juan. escribe en la isla. Sí, en Pasmos. No, el último libro del Apocalipsis, ¿verdad? ¿Cómo? El Apocalipsis fue el último libro que se escribió. No estoy seguro si fue el último, cronológicamente, pero entendemos que son las cosas que iban a venir. ¿Mm? Sí, De todas maneras, el Nuevo Testamento que nosotros tenemos es un tesoro increíble, porque esto se formó en los primeros, más o menos 70 primeros años de la iglesia. La iglesia, estos cristianos, ellos no tuvieron la oportunidad de, por ejemplo, como ahora, a ver, veamos qué dice el libro de Hechos. Ellos son el libro de Hechos. ¿Se entiende? su experiencia, su vivencia, lo que vivieron como Cristo. Exacto. Ellos no podían decir, a ver, vamos a ver qué dice Efesios, qué dice Apocalipsis, qué dice Colosenses. No, no podían, porque todavía no se escribían. Eso lo enseñaban verbalmente. Los primeros 70 años se fueron escribiendo y se fue formando. Nosotros tenemos esa tremenda ventaja. Y aquí, por ejemplo, leyendo en este pasaje, ¿qué vemos? Que los que creen, los que toman la decisión de hacerse parte del pueblo espiritual de Dios, de ser un hijo de Dios, ¿qué hacen? Tienen un deseo común de compartir con otros que también han creído. ¿Entendemos eso? Sí, Esto es lo que dice aquí el versículo 44 y 46 y 47 también. Dice, alabando a Dios tenían favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Todos los días habían bautizo, todos los días se predicaba el Evangelio, todos los días nuevas almas recibían al Señor. Ellos estaban todos los días congregándose, reuniéndose, todos los días orando, alabando, hablando la palabra, todos los días. ¿Ya? Después entendieron que no era así, pero por lo menos, ¿qué te muestra esto? Te muestra que las personas que han creído, que se han hecho hijos de Dios, que han sido ahora tomadas por Dios y hecho parte de su iglesia, desean, buscan tener comunión con otros que también han creído, ¿no es cierto? Eso es básicamente lo que nos enseña, esto es lo que nos enseña este pasaje. llenarse, motivarse. Correcto, pero resumamos la idea en eso. Los que creen, los que se han bautizado, tienen el deseo de compartir con otros que también se han bautizado, que también han creído, ¿no es cierto? Las personas que han llegado a ser salvas por el Señor desean compartir con personas que han alcanzado también el regalo de salvación. ¿Ya? Vamos a entender eso en este pasaje. El segundo pasaje que vamos a estudiar de estos tres es Mateo 28. Son los últimos 2 versículos del libro, del Evangelio de Mateo. Son muy conocidos, los estuvimos estudiando para cuando tú estabas tomando la decisión de dar el paso bautismal. Y el Señor en estos versículos dice, después de expresar que Él tiene toda autoridad, Él dice en el versículo 19, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. El mandamiento es, vayan a hacer más discípulos. Entonces, ¿qué entendemos aquí? Que el que ya ha sido salvo, el que ya ha creído en la salvación de Dios, el que ya se ha bautizado, tiene que predicar. Tiene que tener ese deseo de predicar y ayudar a salvar gente, salvar almas. El deseo de compartirlo con otros, ¿no es cierto? Sí, no quedarse con eso para él. Exacto. Entonces, aquí es claramente explícito que el Señor lo pone como mandamiento, pero los mandamientos del Señor no son a la fuerza. El mandamiento del Señor dice que todos los mandamientos de Dios son mandamientos de amor. Entonces, ¿qué entendemos aquí? Que el que ama a Dios, que el que se ha bautizado, también va a amar predicarle a otros. Va a amar compartir este mensaje de salvación tan grande con otros. ¿No es cierto? No quiere que ese otro se pierda.
Exactamente. Y bueno, aquí explica que, lo hemos estudiado en otras veces, explica que la forma de hacerse discípulo es por medio del bautismo, entendiendo lo que es el bautismo, ¿no es cierto? Que es una forma de morir espiritualmente con Cristo, ser sepultado y resucitar espiritualmente con Él. Entonces, entendemos lo que es el bautismo, enseñamos lo que es el Evangelio. ¿Por qué? Primero es un mandato de Dios, pero no es algo que vamos a hacer a la fuerza, sino que es algo que va a fluir de nosotros como gratitud. Pensar en que, bueno, una persona me predicó el Evangelio a mí por amor a Dios. Entonces yo por amor a Dios también quiero compartir este mensaje de salvación con otra persona. ¿Ah? ¿No es cierto? La bendición. Exacto. Y mira cómo termina este versículo. Es obvio, la forma en que termina es muy lógica. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cómo resumimos esto? En dos palabras. Preparación y bendición. Tenemos el deber, después de habernos bautizado, en ser instruidos en la palabra de Dios, ser preparados en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Prepararnos en la revelación del Señor, ser conocedores de la revelación de Dios, y tenemos la bendición o la promesa de que Dios va a estar con nosotros cada día. Hasta el fin de los días. Hasta el último. Siempre. ¿Pero qué nos encarga a nosotros? Prepararnos. Ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios. No solamente quedarnos en el bautismo, porque aquí dice, vayan y hagan discípulos y enséñenle todo lo que yo he mandado. Entonces la persona que ha tomado la decisión de constituirse en un hijo de Dios, de ser añadido a la iglesia, aquí la Biblia nos presenta que tiene que tener ese deseo de ser enseñado. ¿Por quiénes? Por los que están antes, por los que saben más. En estudios bíblicos, como lo estamos haciendo ahora, en predicaciones, en toda actividad que sea de crecimiento para él, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque podemos tener un deseo muy grande de ir a compartir la palabra con otro. Pero si no estamos preparados en la palabra, si no conocemos la palabra en profundidad, ¿qué le vamos a enseñar? ¿No es cierto? Es como decir, vamos a como decir, sudar flecha, o hacer, vamos a poner la torta, porque no sabemos lo que vamos a decir, no vamos a cautivar a esa persona, no tenemos cómo debatirle, cómo explicarle. Claro. Tenemos que nutrir. Corremos los dos riesgos que tú dices. Primero, quizás la vamos a confundir más. En vez de aclararle el panorama, la vamos a confundir. Y segundo, la persona va a tener preguntas, va a tener inquietudes y nosotros le vamos a tener que decir no sé nada. Entonces, es un requisito, se podría decir, como decía yo al principio, es un requisito obvio. Es un requisito obvio. Ser enseñado, ser instruido, prepararme, ¿no es cierto?, en las cosas que el Señor ha mandado. Y es algo que, y esto es importante, es algo totalmente accesible. Usted, por ejemplo, Dios mediante, usted tiene su Biblia, cada día usted puede usted puede escuchar la palabra de Dios directamente. Todos los días puede estar leyendo algún evangelio, puede estar leyendo alguna carta del apóstol Pablo, de Juan, de Pedro, puede estar estudiando el Apocalipsis. Ahí está, es algo que está disponible, ¿no es cierto? Bien, entonces, vamos resumiendo, como me decía la doctora en la mañana. A ver, ¿cuáles son las dos ideas que hemos hablado? Primero, los que se han bautizado tienen el deseo de compartir con otros que también han dado este paso de salvación. Segundo, las personas que han sido bautizadas deben tener el deseo de ser instruidos, de crecer en el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para poder compartirlo con otros. ¿Cierto? Con los demás. Exactamente. Y vamos a ver el último pasaje, que es Hebreos 10, versículo 19 al 25. ¿Ya? Este es un pasaje extraordinario
de ánimo. De hecho, la carta entera de Hebreos es una carta larguísima de exhortación, de ánimo, de motivación potente. Yo creo que la más potente, amigo. La carta de Hebreos, sin dejar de lado ninguna, para mi gusto, Hebreo es la carta más potente de motivación en perseverar y en seguir adelante en el camino de Dios. ¿Ya? Y yo elegí este pasaje y voy a ir al versículo clave. Fíjate, versículo 23, los últimos 3 versículos vamos a leer. Y dice así: mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dice, mantengámonos firmes, porque Dios cumple. Segundo, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos unos a otros. O sea, el cristiano no es un ermitaño espiritual, no es alguien que se aísla, sino que se considera en unos a otros, hablando de cristianos, de hermanos en la fe. Ustedes motívense unos a otros en el amor y en las buenas obras. No vamos a encontrar la motivación de vivir el amor y las buenas obras en el mundo. Solamente lo vamos a encontrar entre los hermanos. ¿Estamos claros, no es cierto? En el mundo vamos a encontrar egoísmo, en el mundo vamos a encontrar traición, en el mundo vamos a encontrar envidia, todo lo contrario. Pero entre los hermanos, entre otros que también han creído, vamos a encontrar ¿qué cosa? El amor y las buenas obras como algo que nos motiva. Nos vamos a motivar entre uno y otro. ¿Por qué? Porque todos tenemos la misma promesa de vida eterna. Porque todos hemos llegado a ser hijos de Dios por el inmenso sacrificio de Jesucristo en la cruz al bautizarnos. Nos vamos a motivar porque hay promesas que algunas están más allá incluso de nuestro entendimiento. Nos vamos a motivar porque sabemos que estamos reconciliados con Dios, que Dios nos ve a nosotros no como a enemigos, sino como a hijos, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a motivar. Y termina este pasaje, pone mucha atención, si es que lo pudiste leer te vas a acordar. Mira cómo termina este pasaje, dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Fíjate qué directo, fíjate qué explícito. No dejando de congregarnos. ¿Por qué? Porque no hay otro lugar en el que vamos a experimentar el amor de Dios. No hay otro lugar en donde nos vamos a motivar al amor, a las buenas obras. No hay otro lugar en el que nos vamos a poder motivar unos a otros con las promesas de Dios. Sí. No hay otro lugar. Avivar esa llama, avivar esa llama. Exactamente, avivar esa llama. Habla justamente también en la carta de eso mismo, avivar esa llama. Pero fíjate qué explícito, qué directo el autor de esta carta, que desconocemos quién le escribió, pero fue un cristiano extraordinario en el primer siglo. Y él dijo, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Cuando algo pasa a ser costumbre, pasa a ser el hábito. Y perdemos el resultado. Es el deseo de Dios que nos congreguemos, que nos reunamos como hijos suyos, que nos congreguemos, que nos reunamos como personas que hemos creído, que ahora vivimos en Cristo. Es el deseo de Dios. ¿Por qué es el deseo de Dios? Porque atrás de eso hay un resultado que Dios quiere que nosotros experimentemos. Atrás de congregarnos, atrás de reunirnos, atrás de tener comunión semanalmente o cada los días que podamos en la semana, online, un estudio bíblico presencial, las oportunidades que podamos aprovechar. Hay un resultado,
Y ese resultado que Dios quiere para nuestra vida es justamente lo que leímos en el libro de Hechos. ¿Te acuerdas cuál es? Primero, saciar el deseo de compartir con otros que también han creído. También se cumple el propósito de lo que vimos en Mateo al final del libro. Podemos prepararnos para poder hablar a otros de la salvación que nosotros hemos alcanzado. Y tercero, como dice el autor de Hebreo, congregándonos, reuniéndonos con otros cristianos, con otras personas que han dado el paso bautismal, que son hijos de Dios, vamos a poder motivarnos al amor y a las buenas obras. ¿Cuál es el problema? El problema es no estarlo haciendo, porque si yo no me estoy congregando, yo igual sigo siendo un hijo de Dios. Yo igual alcancé la salvación, pero no estoy desarrollando mi vida espiritual. ¿Se entiende? ¿Se entiende? La vida espiritual es una semilla. Es una semilla que Dios pone en nuestras manos. Esa semilla va a germinar con humedad. Va a echar raíces teniendo tierra. Y va a poder crecer teniendo espacio. ¿Cierto? Cierto. Y esas condiciones para que esa semilla llegue a dar fruto, para que esa plantita crezca y pueda dar frutos, las condiciones son las que Dios nos da en la comunidad cristiana, en la comunión con otros hermanos, en la oportunidad de reunirnos, de congregarnos, de compartir en el amor, en la fe, etc. Entonces, yo sé que usted tiene el deseo de congregarse, tiene el deseo de conocer, no 10 o 20, usted si asiste a una reunión, usted va a conocer cientos de hermanos, quizás no en profundidad cada uno, pero sí va a poder experimentar todas estas cosas que Dios habla y va también a obtener los propósitos que Dios quiere en su vida. Fuera de esto, nosotros nos restringimos. Es como una plantita que no le llega el sol. Es como una plantita que no regamos. Es como una plantita, ¿no es cierto?, que se marchita, etc. Entonces, obviamente no queremos eso para nuestra vida espiritual, ¿no es cierto? Eso. Así que, bueno, entonces, como le había anticipado, el estudio de hoy consistió en eso. En un poco más allá de haber tomado la decisión de ser un hijo de Dios, es caminar como uno. Y correcto, y una de las cosas esenciales para poder caminar con libertad, poder caminar, ¿no es cierto?, con fortaleza, es estarlo haciendo con otros hermanos, estarlo haciendo con otros que también están librando, ponga atención a esto, las mismas batallas, los mismos problemas, las mismas a veces injusticias. Es otra broma, la misma batalla, la misma lucha. Claro. Entonces, entre otros hermanos, nos vamos a animar, nos vamos a motivar, nos vamos a decir una cosa, nos vamos a decir otra, etcétera. Mira, yo te voy a hacer una pregunta. Desde que usted se bautizó, hermano mío, ¿usted encuentra que ha sido de bendición, que ha sido de provecho seguir compartiendo conmigo? Sí, claro, pastor, claro. Ahora, imagínese toda la bendición que ganaría no compartiendo solo conmigo, sino con 10, 20, 50, 100 hermanos. Sí, ¿Se da cuenta el potencial ahí? sí, Jóvenes, personas más ancianas, de todo, hablándonos, motivándonos en alabanzas y lo más importante, que lo hemos estudiado en otras oportunidades, celebrando lo que es la cena del Señor, que también es un mandamiento y algo que es el deseo de Dios que nosotros hagamos cada domingo. Entonces, hermano mío, ese sería el estudio del día de hoy.
los beneficios, las bendiciones, los resultados, los frutos de estarnos reuniendo y congregando, de tener comunión con otros que también se han bautizado, con otros que también han creído. ¿Quiere comentar alguna cosita, alguna pregunta? Bueno, pastor, que es eso, pues, porque uno dice, son las mismas, es remando para el mismo frente, para el mismo horizonte, porque mientras uno anda solo, mira, el enemigo se andea para allá, para acá, y uno anda débil, pues. Anda débil y el enemigo aprovecha de meterse. Exacto. Cualquier circunstancia. Exacto. La congregación, hay más fuerza, es como como son los pingüinos, pues, se van rotando sus pies, se van protegiendo, se van y van luchando, y van y van remando todo para levantar ese cascarón, ese pollito que va a dar en ese momento. Exacto. Todo, remando para el mismo sitio, pues, la salvación. Exacto. Entonces, yo te voy a dar un consejo. Esto es un consejo de sabiduría. Esto yo no sé el versículo, no. Esto es un consejo de sabiduría. Enfócate. No, lo voy a decir al revés. No pienses, no te quedes pegado en todo lo que has dejado de crecer este año con no congregarte. Porque es verdad, este año has perdido crecimiento, has perdido la bendición de muchas cosas este año por no poderte congregar. Pero no te quedes pegado ahí, no te enfoques en eso. Proyéctate a todo lo que Dios tiene para ti ahora que vas a comenzar a hacerlo. O sea, positivo. Ya, lo que no se hizo, como decimos, lo que no se hizo ya no se hizo. Lo importante es lo que podemos hacer. Y yo creo que, mira, estamos en diciembre, terminando el año. Terminar el año reuniéndote, congregándote estos 3 o 4 domingos que nos quedan para que el año se termine, amigo. Amén. ¿No es cierto? Amén. ¿Y los sábados no se congregan? ¿Cómo? ¿Los sábados no se congregan? Mira, las iglesias tienen actividades todos los días, en general hay algo, pero las reuniones de adoración como iglesia a la luz de la Biblia son los días domingos. Como te decía recién, se entiende que a veces uno tiene un problema para reunirse un domingo. Mira, yo antes de enfermarme por salud no me pude congregar. De hecho, yo tenía que hasta predicar, no pude. Pero fue por salud. Tú me dijiste que este domingo trabajas. Entonces, claro, hay domingos que por un motivo de fuerza mayor quizás no nos vamos a poder congregar. Por eso te decía yo que te quedan 3 domingos este año, porque ya no contemos este domingo, porque te dije 3. Son 4, pero yo sé que este domingo no puedes, mañana, porque trabajas. Pero te quedan 3, y de esos 3, quizás de esos 3 te toque trabajar también alguno de ellos. Bueno, te quedan 2. No trabajo porque ni el 25 ni el primero. Bueno, aproveche los 2 o 3 domingos que tenga para hacerlo. No pierda esa oportunidad. No termine este año sin congregarse. ¿Por qué? Fíjate, te voy a leer el versículo 25 de nuevo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cuando no congregarse se hace costumbre, ahí está el problema. Porque nos acostumbramos a no congregarnos. Sí. Nos acostumbramos ¿a qué? A no crecer. Nos acostumbramos a no desarrollarnos. Nos acostumbramos a no recibir esa bendición que Dios quiere darnos cuando nos congregamos. Sí, eso es lo otro. Y si nos acostumbramos a eso, en la misma analogía de delante, nos acostumbramos a esa plantita que no le llega el sol, nos acostumbramos a esa plantita que la riegan nunca, de repente le llega una gota de agua. Entonces nos acostumbramos ¿a qué? A no crecer, a no desarrollarnos. Y eso es lo peligroso. Entonces, ¿se cayó? Sí me di cuenta.
Entonces, lo peligroso es acostumbrarnos a eso. Así que a enfocarnos en lo por delante, en el porvenir. No termine este año sin congregarse. Dios tiene para usted Amén. una bendición especial por congregarse. ¿Ya? Amén. Bien, pues amigos, vamos a cortar el videíto.